primero, y me interesa que por ahí ustedes me comenten qué fue lo que tomaron nota o qué fue lo que les quedó a la hora de pensar estas características del agua. Una cosa que no les dije, en la clase del 6 de octubre vamos a tener a un invitado que realmente es un lujo, que por ahí lo conocen ya quienes han visto algunas entrevistas, que es Gustavo Esposov. Gustavo Esposov es un geógrafo de la UBA que ahora vive en La Plata y sigue dando la materia geografía física en la UBA. Y como él me hizo una entrevista, y bueno, hicimos muy buena onda este año, a pesar de la distancia, yo no lo conozco personalmente, él me hizo una entrevista en su momento y bueno, después también me invitó a otra charla que va a ser a fin de año, entonces bueno, yo de alguna manera también le pedí intercambio y nos va a dar él la clase sobre aguas continentales, o sea, todo lo que tiene que ver con aguas corrientes, lo que tiene que ver con aguas subterráneas y demás, lo vamos a trabajar con él en esa clase del 6. Él la tiene muy clara y aparte tiene un enfoque ambiental interesante. Así que bueno, es para comentarles eso. Bueno, ahí entra Antonella. A ver, si tuviéramos que decirles a los chicos que tenemos adelante, ¿por qué el agua de mar es salada? ¿O por qué se la considera agua no apta para el consumo? ¿Cuáles son las propiedades que tiene ese agua, a diferencia del agua que tal vez sacamos de un río o de un agua subterránea? No tengan miedo en equivocarse, ¿eh? No hay ningún problema. Eso ya conmigo hay confianza, chicos, eso ya lo tienen que saber. ¿Cuál es el porcentaje de sales que se trabaja desde la media? O sea, cuando se habla de que hay más de eso, se considera que es un mar con, digamos, colmatación de sales, y cuando hay menos de eso, se habla de que son mares salobres o con menos porcentaje de sal. ¿Cuál es el porcentaje de 35 por 1000? No por ciento, sino por 1000. ¿Sí? Siempre cuando se habla de agua del océano o agua de mar, se toman muestras y este porcentaje, que es 35 por 1000, es aproximadamente la media que nosotros tomamos. Es como cuando nosotros hablamos, por ejemplo, ¿se acuerdan de los centros de alta y baja presión? Que dijimos que cuando eran de 1013 o más eran altas, y cuando eran de 998 o menos eran bajas presiones. Pero siempre se toman parámetros, ¿sí? Entonces, en este caso sucede lo mismo. Cuando se toma una muestra, significa que de 1000 gramos de agua, en esos 1000, solamente 35 corresponden a la salinidad, ¿sí? Y en esa salinidad, ¿qué tenemos? Preponderancia de dos cosas que es muy sencillo porque es algo que tenemos todo el día en la mesa. ¿Cuáles son esos Cloruro de dos? sodio. Exactamente. Cloro por un lado y sodio en otro, ¿sí? Aunque, como bien dice Grant Gross, no son los únicos elementos. Existen otros elementos y hasta, por ejemplo, podemos decir que existe el argón, hasta hay oro, ¿sí? O sea, muchas sales disueltas en términos de elementos, pero principalmente lo que predomina es el cloro y el sodio, ¿sí? Y es por eso que tiene esa característica de cuando uno prueba o traga agua de mar, es como si estuviéramos tragando agua en un vaso con sal, ¿sí? Y eso es muy importante por varias cuestiones. Por un lado, porque es aquello que nos va a permitir ver las características de los mares que son diferentes según cada latitud, porque no es lo mismo el mar, la salinidad que existe en la zona ecuatorial que la que existe en la zona tropical, o en zonas medias o zonas subpolares. Bien, esa salinidad va a cambiar. Pero hay otras dos cuestiones que también tenemos que considerar. Hay otra cosa que no les dije, además de sales, ¿qué tenemos disuelta en el agua? Principalmente en las capas altas del agua.
Gases. Muy bien, exactamente. Ese agua que en permanente movimiento, tanto en sentido horizontal como vertical, y piensen si no, cuando uno ve la espuma, ¿sí? Cuando rompe una ola, que no solamente rompe en la playa, sino en otras partes del océano, que aunque son olas más pequeñas, también hay rompimientos, ahí se da una mezcla o una interacción no solamente de gases y elementos, sino de gases. Perfecto, muy bien, Gabriela. Entonces, además de la salinidad, ¿qué otra cosa tenemos que tener en cuenta para pensar las características del océano o de los mares? Hay dos más. Salinidad, Temperatura, temperatura Temperatura. densidad. y la Densidad. densidad. Muy bien. La densidad, en realidad, va a ser el resultado de la temperatura más la salinidad. ¿Sí? ¿Por qué razón? Cuando decimos que la salinidad colmata un espacio de agua y cuando decimos que ese agua es cada vez más fría, ese agua va a ser más o menos densa. Pensemos que con la temperatura pasa lo mismo que con el aire. El agua fría siempre va a estar ¿a dónde? Abajo. Muy bien, debajo, exactamente. Entonces, el agua más fría y el agua más salada, obviamente por estar llena de elementos, siempre va a estar debajo, ¿sí? Siempre cuando nosotros, por ejemplo, no sé, si estuviéramos buceando, cuando llegamos al fondo del mar o del océano, siempre allí vamos a tener el agua más fría y más salada, ¿sí? Lo mismo que pasa con el aire. El aire más frío siempre va a estar por debajo del aire cálido. ¿Por qué razón? Porque recuerden cuando hablamos la semana pasada de las moléculas de agua. Al estar más fría hay más contracción, se empequeñece, ¿sí?, la unidad de agua, entonces ahí al haber más compresión genera mayor peso. Y eso es lo que genera que se vaya por debajo. Esto no es un dato menor, porque es lo que nos va a dar finalmente la explicación de la circulación del agua en la profundidad. Es la circulación profunda o termoalina, que voy a arrancar en realidad por el final. La circulación termoalina, la propia palabra se los dice. Termo es temperatura y alina viene de sal. Entonces, todo el agua que está debajo en los océanos responde a cuestiones de densidad, no de vientos, como las corrientes superficiales. Pero bueno, ya después sobre el final de la clase voy a ahondar un poco en esta cuestión. Yo quería que nada más sepan que lo frío y lo salino siempre está por debajo. Eso es muy importante. Y aquello más cálido y menos salino está sobre la superficie. ¿Y qué es lo que dice Gran Gross? Que aquellas porciones de agua o aquellas capas que están más cercanas a la superficie son las que tienen más interacción con la atmósfera y son las que se nutren de mayor energía solar. Y al haber mayor energía solar, ¿qué es lo que tenemos en las superficies altas del océano? Intercambio de gases. Además de intercambio de gases, que era lo que comentábamos hoy, vida. Claro. ¿Sí? Mayor vida, mayor biodiversidad. Hay más cantidad de algas, hay más cantidad de peces, hay más cantidad de, bueno, de toda la vida que ustedes piensen y que se les represente de la vida marina, está, digamos, prepondera en la zona de la superficie, lo cual no quiere decir que en las zonas profundas también haya vida, pero en mucho menor porcentaje, ¿sí? De hecho hay especies puntuales. Vieron que todo el tiempo se descubren especies, por ejemplo, de peces que no se conocían y están, por ejemplo, en una fosa marina, que antes, digamos, no podía llegar el hombre mediante cámaras ni siquiera, porque imagínense, esta es otra característica que le da mucha importancia a Gran Gross. A la profundidad, digamos, no hay presencia casi de energía solar, no hay luz. Entonces, al no haber luz, no se generan procesos fotosintéticos casi, con lo cual la vida es muy poco probable. Sin embargo, sí existe la vida, ¿sí? Hay algunos organismos y algunos peces incluso bueno, que viven en el fondo marino y a mucha profundidad, miles de metros. Yo me acuerdo que cuando fui a México, muy loco,
hizo una excursión que era así como medio de aventura, porque se llamaba Río Extraño. ¿Y de qué se trataba? De un río que se descubrió hace muy pocos años, que justamente en la zona de Quintana Roo, que es la península de Yucatán, discurren muchos ríos subterráneos, ¿sí? Ríos que no están arriba, en la superficie, pero sí discurren por, digamos, subterráneos. Y no son aguas subterráneas, son ríos realmente. Y bueno, ellos te ponen como un traje y demás porque hace mucho frío, imagínense, como no hay energía solar. Y la guía, me acuerdo, que era impresionante, teníamos todos una linterna, después les voy a mostrar algunas fotos si quieren. Teníamos una linterna que en un momento nos dice, primero, impresionante, las estalactitas y las estalagmitas eran una cosa de locos. Yo después cuando les muestre las fotos se van a dar cuenta, es impresionante. Y después, en un momento, ella dijo, apaguen la luz, hagan la prueba, y les puedo asegurar que nunca vi una oscuridad tan grande como esa. Y decían, bueno, aunque la luz es clave para la vida, hay algunos organismos, por ejemplo, había ¿cómo se llama? Un cangrejo que era particular de ese ecosistema. Y bueno, y existe la vida. Entonces, pero bueno, es importante considerar esto, que la luz es clave para las interacciones de los organismos vivos en el océano. Después, ¿qué es lo que hace Gran Gross? Diferenciar tres grandes zonas según la profundidad, ¿sí? Según esta densidad que estábamos hablando. A ver, volviendo sobre lo que dijimos antes, la densidad responde a qué más qué en el océano. A la temperatura más la salinidad. Muy bien. Entonces, en función de eso, lo que hace Gran Gross, y no solo Gran Gross, varios autores toman estas tres regiones bastante separadas, aunque en el mar obviamente esto es como la atmósfera, o sea, no es que hay diferentes barreras que separan la troposfera de la estratosfera, no, o sea, en realidad lo que cambia son las condiciones, ¿sí? Y por eso a los efectos de estudiarla se las divide. ¿Cuáles son esas tres zonas? Puede ser la superficie mezclada, la zona picnoclina Muy bien. Y la zona profunda. Muy bien. En el caso de la primera, directamente le decimos superficial, ni siquiera mezclada, es la zona superficial. Después es la picnoclina, muy bien Gabriela, y la zona profunda, exactamente. ¿Cuáles serían las características de una y otra? Ya un poco lo veníamos diciendo recién. La superficial, ¿qué densidad va a tener? ¿Más o menos densa? Obviamente. Menos densa. Menos densa, va a tener más altas temperaturas, ¿sí? Van a existir muchas interacciones y mezclas con la superficie, va a estar muy influenciada por los vientos, ¿sí? Más vida. Exactamente, más vida, tal cual. Y se dan muchos movimientos verticales a partir del oleaje. Que olas yo lo daba antes, pero hace algunos años que ya no lo dicto porque me parece ya muy alejado de la currícula y tiene algunas particularidades las olas, y se las puedo comentar. Lo que genera el oleaje no es tanto el viento, porque el viento en definitiva está presente en todos lados, e incluso en las zonas de mar abierto hay mucho más viento, pero en realidad las grandes olas se dan en las costas. ¿Por qué? Porque ahí juega otro factor, que es la profundidad del suelo. A medida que el agua se va acercando a la zona de la costa y va encontrando menos posibilidad de desarrollar lo que se llaman círculos, ¿sí? Los movimientos de partículas, que son los que en ese movimiento generan la ola, en definitiva, ahí es cuando genera el rompimiento y se dan las grandes olas. Pero bueno, esto es para decirles que las zonas superficiales son las que mayor movimiento e interacción de agua y movimiento de elementos tiene. Luego tenemos la picnoclina, que no la desarrolla del todo bien, sino que habla de una zona de transición, dice que es el techo de la zona profunda, que obviamente es un poco más densa
en términos de temperatura y salinidad que el agua superficial, que incluso no sé si les ha pasado alguna vez. A mí, por ejemplo, yo cuando voy a la playa me gusta meterme bastante profundo, bastante hondo. Y no se dieron cuenta, digamos, obviamente en lo poco que podemos experimentar nosotros, no sé, 2 metros de profundidad, obviamente no es lo mismo el agua que tenés por el cuello que la que tenés más abajo. ¿No notaron que es más fría cuando se meten al mar? ¿Sí? Y sucede, cuando vos te vas muchos metros hacia adentro, el agua está mucho más fría que en la zona de la costa. ¿Y esto por qué? Porque obviamente el sol, al tener, digamos, menos agua para recalentar, obviamente la calienta de una forma más intensa. Después, bueno, dice que es la base de la circulación superficial, ¿sí? Entonces diríamos que las corrientes marinas solamente se dan en las zonas superficiales, que vuelvo sobre lo mismo, responden a los vientos. Es más, para que no me vean más la cara a mí, yo les voy a mostrar, a ver, ¿dónde lo tengo? Les voy a mostrar, esto pasa muchas veces, uno a veces planifica una clase de manera ordenada, pero van surgiendo emergentes y me parece interesante que ya lo vayan viendo. Acá está. Porque como yo no las hice leer sobre circulación superficial, o sea, corrientes marinas, fíjense, esto es muy sencillo, chicas. Digo chicas porque hoy hay mayoría de mujeres, así que los varones que no se... Chiques. Chiquis. Fíjense, esto que tenemos acá se llama giros, como la canción de Fito Páez. Giros. ¿Por qué? Porque siempre, digamos, tiene un principio y un fin que no lo podemos establecer, al ser un giro. ¿Y esto a qué responde? Claramente responde, a ver si se acuerdan, la primera parte del año, ¿a qué? ¿Qué teníamos acá, acá, En los acá? centros de baja y alta, centros Muy bien. esos. Los anticiclones, no las bajas. Los anticiclones que son los fuertes, los que nos dan la intensidad de los vientos y son los que nos dan el origen de los vientos, ¿sí? Entonces, acá que tenemos la alta del Océano Atlántico, que como en el hemisferio sur, ¿se acuerdan que era Coriolis antihorario? Es el mismo sentido que tienen las corrientes, ¿sí? Acá fíjense, los alisios son los que dan lugar a esta corriente que es la sudecuatorial y la corriente de Brasil. Y después los vientos del oeste son los que dan la sudantártica y la antártica circumpolar, que ahora les voy a contar por qué existe esta flecha totalmente recta, ¿sí? Y después, ¿qué pasa? Acá tenemos otra vez. Todo responde a la circulación de los centros de alta. Acá lo mismo. Antihorario, acá lo mismo, antihorario, acá horario, horario. Entonces, esto es una fórmula hasta matemática. Los giros de las corrientes superficiales responden a los giros de los centros de alta presión. ¿Sí? Eso es una conclusión muy importante de la materia, porque ahí es donde vinculamos atmósfera con hidrología. Y entonces fíjense que aparecen colorcitos. Siempre los colores nos complican la vida, pero no tanto. Azul y rojo, obviamente eso es ¿qué? Frío y cálido. Muy bien. Todas las corrientes rojas son las cálidas, y las corrientes frías son las frías sí son las azules. Y esto es muy sencillo. ¿Por qué la de Brasil es roja cálida? Porque proviene del Ecuador. ¿Y por qué la de Benguela que tenemos en África es fría? Porque proviene del sur. Acá lo mismo. ¿Por qué la del oeste de Australia es fría? Porque proviene del sur. ¿Y por qué la de Mozambique y la de Agujas, que es esta de acá, son cálidas? Porque proviene del Ecuador. La de Perú proviene del sur, entonces es fría. Entonces acá lo mismo. Si proviene del Ártico, son frías. Si proviene del Ecuador, son cálidas. Entonces ahí está el color. Las negras es porque, digamos, hay como un balance ahí. Porque como son este-oeste, ahí no tienen una identidad de temperatura fuerte.
¿sí? Lo importante es las que son de norte-sur. Y acá, fíjense, no aparece una porque es global y por ahí no se mete mucho, pero falta la de Malvinas, que es una pequeña, que justamente va por la Antártida, y se encuentra, la Antártida no, la Patagonia, se encuentra lamentablemente con la de Brasil en nuestra ciudad. ¿Y por qué lamentablemente? Porque es la que nos da esos cambios de temperatura, no solamente del agua, sino de la propia ciudad, ¿sí? De hecho, tenemos más influencia de la de Malvinas que la de Brasil nosotros, si no tendríamos una temperatura del agua mucho más cálida. Exacto. Entonces, esto quiero adelantárselos por si no me queda tiempo después para comentarles. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo en el final no les voy a preguntar cuáles son las características puntuales de la corriente de Brasil, porque yo no lo estoy diciendo, pero sí que me digan que es cálida porque proviene del Ecuador, ¿sí? O la de Benguela, ¿por qué? Porque proviene del sur, de la Antártida. Y otra pregunta, y esta me la van a responder ustedes, porque es algo bien evidente. ¿Por qué la circumpolar tiene una lógica propia, no tiene un giro? Fíjense que Porque es una no recta. está, porque Sí. no está afectado por ningún centro de Alta presión. alta presión. No, porque acá, ¿No? acuérdense que en los en los 90 tenemos las grandes altas de polares. Ah, Tranquilamente podrían influenciar. Pero en esta Por la latitud, plataforma. no. A ver cómo, a ver las plataformas qué. No, porque pensaba que en realidad también las líneas o las flechas Sí. Se modificaban según la continentalidad y ahí en la plataforma pensaba que por ahí seguía esa línea. Exacto, tiene que ver con la continentalidad. Al no encontrarse con figuras continentales, lo que hace esta corriente fuerte, que se acuerdan que responde a los vientos del oeste, aquellos vientos fuertes, fuertísimos, silbantes, como decía Strahler, al no encontrarse con una barrera de continente, entonces fluye y hace todo el globo de esa manera. Hace un recorrido este-oeste en torno a los 60 grados sin tener frenos. Entonces ahí hay un problema para la navegación, por ejemplo, porque siempre tienden a irse hacia el este las navegaciones. Ahora no, porque tienen motores que obviamente son fuertísimos y vencen esa fuerza. Pero bueno, fíjense, tiene que Como ver... hizo Magallanes. Claro, exactamente. Sí, sí. Magallanes, Elcano, tal cual. Bueno, cierro acá y volvemos a las capas. De hecho, fíjense que uno cuando puede estudiar estas cosas de capas, puede decir, bueno, estoy estudiando la atmósfera, queda troposfera, estratosfera, ¿se acuerdan? A ver si les pregunto las palabras, ¿se las acuerdan ahora? Así a secas. Troposfera, estratosfera. Ionosfera. ¿Cómo? Yo me acerco a la computadora como si las escuchara más cerca. Las tengo acá. Troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera. ¿Se acuerdan que yo les había dicho el termo arriba de la mesa siempre? Y la exósfera. ¿Sí? Y después teníamos la ionosfera que estaba dentro de la propia termósfera y por eso no la consideramos. Entonces, cuando uno dice, voy a estudiar las capas de la atmósfera, ahí se nos puede prender la luz y decir, pero también puedo estudiar las capas del océano, ya que estoy. Entonces digo, superficial pignoclina profunda. Y cuando estoy, por ejemplo, estudiando altas presiones, esto ya en una fase por ahí más desarrollada del estudio de la materia, ¿sí? Al principio por ahí sean más sistemáticos. Pero después dicen, pero si estoy estudiando altas presiones y la forma en que se manejan los vientos a partir de Coriolis, también puedo pensar las corrientes superficiales, que responden a esa misma lógica. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos permiten seguir pensando a la Tierra como un sistema. ¿Sí? Y por último, la zona profunda, ¿qué es lo que nos dice el autor? Hay casi una inexistencia de energía solar,
son aguas muy frías, y además muy salinas. ¿Sí? Hoy una cosa que dijimos, perdón, que la zona superficial se llama también zona fótica, porque fótica viene de luz, de foto, y bueno, eso está obviamente en las zonas más altas. Bueno, esto nos va a permitir ver otra lógica, que es la de la circulación profunda. Fíjense, ese es el de superficial. Si yo ahora les saco el mapa y les muestro la profunda, no lo van a poder creer. Porque, voy a agrandar un poco, esperen que me deje ver el gato. Fíjense, nada que ver. Una locura. Ahí sí se nos complica. En realidad no se nos complica. Se te complica a simple vista decir, esto no tiene nada que ver con los vientos. Y no, claramente no tiene que ver con los vientos, porque dijimos que los vientos solo influenciaban algunos metros por debajo. Después, que se arregle el propio océano. ¿Y esto a qué se debe? Volvemos a lo mismo, a la densidad. ¿Saben dónde se originan estas corrientes profundas que son súper, les voy a usar la misma palabra que utiliza otro autor que ahora no me acuerdo el nombre, dice son corrientes perezosas. Así como las corrientes superficiales son móviles y responden a esta velocidad y a este histrionismo de los vientos, las zonas superficiales, las corrientes superficiales, son perezosas. ¿Saben cuánto tarda el agua profunda que está en la Antártida para llegar al Ecuador? Millones de años puede tardar. ¿Sí? Y eso se ha hecho con pruebas a partir de tintes. Vieron que cuando se hacen experimentos, si vos querés ver, a mí una cosa que hacía antes yo cuando iba a clase, era un vaso de precipitados donde el agua más caliente y con poca sal la ponías transparente y el agua más fría con sal la hacías de tinta roja. Entonces eso hace que vos veas bien que lo frío y lo salino está abajo. Hola Mauro. Entonces, ¿cómo va? Cerca de la Antártida tenemos el agua más pesada del mundo. Y acá ustedes dirán, ¿pero por qué? Sí, está bien, es el agua más fría, es obvio, porque ahí tenemos un continente con mucha presencia de hielo, cosa que en el Ártico no tanto, porque acuérdense que en el Ártico, en la estación estival, de alguna manera hay derretimiento. No, en la Antártida ahí tenés frío heavy, ¿sí? Frío muy fuerte. Entonces ahí es obvio que ahí vamos a tener las temperaturas más frías. Pero además, ¿qué otra cosa? ¿Por qué tenemos el agua más salina en esta zona? Por el desprendimiento de sales de los glaciares que van Muy bien. Hoy Gabriela se levantó con todo. Recuerden que cuando el agua de mar se hace hielo, el hielo por su estructura no podía soportar ningún tipo de partícula salina. Entonces, al formarse estos grandes casquetes, estos grandes hielos, se desprende de todas las sales. Entonces, todavía que ya tenías agua fría, ahora le sumás toda la sal que tenía este agua que ahora es glaciar o que es témpano. Entonces tenés un agua recontra fría y recontra salada, que lo único que hace es ir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia la profundidad. Y ahí es donde los autores coinciden en que es donde se da el inicio de la circulación profunda. Y fíjense, todas estas líneas que los autores dicen que son como cintas transportadoras, porque fíjense que son realmente cintas, provienen de esta gran zona de agua fría y salada que se traslada por diferencias de densidad y no por otra cosa. Ya no tenemos viento, recuerden, por diferencias de densidad y por otra cosa que yo no lo dije nunca en la materia, pero que seguramente el año pasado, en primer año, lo han hablado, que es ¿qué tenemos en la zona profunda de los océanos? Que el ¿Mayor agua presión?
Obviamente hay mayor presión, claro que sí, el agua es mucho más densa, más presión, pero además, ¿qué tenemos en el fondo marino? ¿Presencia de qué? Que por eso empieza a moverse de una manera y de otra. Fíjense que el movimiento es norte-sur. Norte-sur, acá sí se da este-oeste, pero en realidad, fíjense, ya a este agua no le importa si acá hay ecuador, si acá hay altas presiones, no, no le importa. Discurre de esta manera, norte-sur, incluso esta llega hasta la zona del Ecuador, acá puede aflorar o no. Bueno, ¿a qué responde? Recuerden primer año que con la profesora Richeri han visto algo Puede de esto. ser los, los bordes de las placas Movimiento. tectónicas. Va por ese lado, no los bordes de las placas, sino otra cosa. La plataforma Lo que sale. Muy bien, las plataformas y relieves submarinos. Eso. Los relieves submarinos. Acá, por ejemplo, tenemos las dorsales, que se llaman, son relieves que Claro. se encuentran en el fondo del mar, en el fondo del océano Atlántico, tanto sur como norte, y ahí fíjense que el agua profunda va como bordeando a esos relieves. No los puede pasar de un lado a otro porque son relieves realmente altos. O sea, Claro. son relieves considerables. Mm. Entonces, esta diferencia de densidad, ¿qué va a buscar? Va a buscar las zonas donde es más fácil fluir. Y en ese sentido es donde se dan estas cintas de transportación que, recuerden nuevamente, son muy lentas, ¿sí? Muy lentas, son millones de años que tardan en moverse porque solamente se da por diferencias de densidad y por el relieve que les marca el camino. No queda otra, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto similitudes en un final, ¿no? Similitudes y diferencias de aguas, de corrientes marinas superficiales y profundas, ¿qué me pueden decir? Diferencias todas. Similitudes ninguna. Ninguna, no hay similitudes, son lógicas totalmente distintas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una justamente responde a zonas superficiales y otra a la zona profunda. Y la pinoclina, de alguna manera, es como el piso de una y el techo de otra, es como la transición. ¿Sí? Porque acá en esta circulación estamos hablando... ¿Cómo? Es lo que dice de zonas intermedias. Zonas intermedias. Las zonas intermedias se llama picnoclina. Claro. Listo, gracias. Es una zona de transición por temperatura y por salinidad. Ahora, la segunda parte, porque ya se corta, la segunda parte de la clase, el segundo Zoom, que les voy a decir, nos conectemos en 5 minutitos, así tomo un poco de agua y les abro unas páginas y mapitas que están buenos. Vamos a empezar a sacar conclusiones, que esto es lo que más me importa, porque yo hoy cuando le pasé el Zoom a Mafe, ella me decía, pero es complicado, Gran Gros, sí es complicado, pero recuerden, ¿qué es lo que les digo siempre con esta materia? No nos enrosquemos mucho con la cuestión química, pero sí lo que me interesa es empezar a sacar estas conclusiones más ambientales, más geográficas. ¿Sí? Por ejemplo, esto de saber que las grandes interacciones se dan en las zonas altas del océano, en las zonas superficiales, pero que las corrientes profundas son importantes. Hay una cosa que se llama afloramientos, que justamente cuando estas corrientes profundas afloran, ¿sí? En algunas partes del océano, por ejemplo con el fenómeno del niño, la niña, y ahí es cuando se da la pesca de algunas regiones. Entonces es importante porque son aguas que tienen mucho oxígeno. Bueno, entonces lo importante es esto, que empecemos a sacar conclusiones geográficas, no químicas. Bueno, entonces volvemos en 5 minutos, 6:15, ¿dale? Bien. Volvemos con el mismo link. Listo. Chau, chicos. Chau, chau. Chao.